Bueno, y nosotros estamos en contacto, son las 22 horas con 2 minutos, estamos en contacto con el doctor Gary Prado, a quien le agradezco mucho, nos vamos hasta Santa Cruz, gracias a la tecnología. Doctor, el caso Terrorismo 2 llegó a su fin, se cerró, así como en su momento se cerró el caso Terrorismo, el primero, después de lo que fue todo lo ocurrido en el Hotel Las Américas. Han sido muchos años de este tema, han sido muchísimos años juzgados, que la Fiscalía, juzgados en Tarija, en La Paz, en Santa Cruz y todo aquello. En el caso Terrorismo 2, usted tiene los detalles, por favor, coméntenos. Buenas noches, Jorge, muchas gracias. Caso Terrorismo 2 se inicia en agosto de 2010, cuando el propio ex fiscal Marcelo Sosa, reconociendo implícitamente su incapacidad para investigar, le informa a la ya entonces fiscal de Distrito de La Paz, doctora Betty Yáñez, que no había concluido la investigación y que necesitaba que se abra un nuevo caso para investigar a unos supuestos financiadores del grupo terrorista que estaba investigando. Lo cierto es que Sosa concluye su investigación en diciembre de 2010, pero en agosto se abre una nueva investigación. Y aunque hubiera sido su deseo, probablemente la fiscal de distrito no le da la investigación a Marcelo Sosa y asigna a otro fiscal. Ese otro fiscal investiga como 1 año y medio, cautela a muchas personas, las priva de su libertad a través del apoyo de jueces cautelares y se manda a mudar, renuncia al Ministerio Público. Más adelante, la comisión de fiscales que llevaba Terrorismo 1 asume la responsabilidad de llevar Terrorismo 2 y están como 3 años más investigando, lo cual ya es un absurdo jurídico. El procedimiento penal establece un máximo de 18 meses para investigar delitos. Ellos, en suma, estuvieron más de 5 años. Al 5.º año se los conminó, se los obligó a formular una acusación o encontrar una salida al proceso. Escribieron una acusación que es un monumento al absurdo y llevaron a juicio a 14 personas. Pero llevaron a juicio, es un decir, porque ocurrieron otros 5 años y nunca se instaló la audiencia de juicio. El Ministerio de Gobierno de la época de Evo Morales y el Ministerio Público, presionado por este gobierno, no tenían interés de ir adelante porque no tenían materia de juicio, no había de qué acusar a la gente. Cuando la presidenta Áñez decide retirar la acusación de Terrorismo 1 a través del ministro Murillo en enero de este año, la lógica secuencia tenía que ser el retiro de las acusaciones de Terrorismo 2. Con buen tino, el Ministerio de Gobierno esperó a que la Fiscalía retire su acusación pública en este caso, que estaba radicado en el Tribunal Quinto de Sentencia de la Ciudad de La Paz. Y acto seguido, como usted lo acaba de decir, el 23 de septiembre, el ministro Murillo retira la acusación particular. Esos dos eventos suscitaron una convocatoria a audiencia de apertura de juicio oral el día de hoy en Santa Cruz, pero en realidad fue de clausura, porque se ratificaron los dos acusadores en retirar sus acusaciones y las 12 personas de las 14 que habían sido acusadas, 2 fallecieron en el camino, una por causas naturales y otra por la pandemia de COVID. Las 12 personas que sobrevivieron se encontraron hoy de nuevo con su libertad. Recuperaron su estado de inocencia, el Estado no tiene ninguna cuenta que exigirles, nada por qué perseguirlos, y esa pesadilla que ha durado 10 años y un poco más, llegó hoy a su fin. Se puede decir, sintetizando, que el día de hoy, gracias a la acción del Ministerio de Gobierno que dirige don Arturo Murillo y del Ministerio Público de la Ciudad de La Paz, se le ha lavado el rostro a la justicia en Bolivia, porque este proceso, que era un invento, que era una falacia, ha llegado a su fin. No ha sido gratuito, no ha sido barato, no ha sido poco tiempo, todo lo contrario, pero ahí están las personas que recuperaron hoy su estado de inocencia totalmente, llenas de alegría, porque la vida vuelve a la normalidad para ellos. Zvonko Matkovic, Ruth Lozada, Jamie Delboy, Gladys Argirakis, Juan Carlos Velarde, Mario Herrera, Luis Núñez, Fernando Paz Serrano, Adolfo Gandarilla, Juan Kudelka y Hernando Evia. Escucharon hoy, quedan absueltos de los delitos por los que se los acusa. ¿Es correcto esto? Son las personas que estuvieron precisamente en esta audiencia. A ver, es correcto. Ahora, para poner un poco en contexto, ¿cómo aparece el caso Terrorismo 2? ¿En qué momento aparece el caso Terrorismo 2? Lo que se buscaba, de acuerdo a las declaraciones que en su momento tenía el fiscal, que ahora se encuentra, el ex fiscal que ahora se encuentra en el Brasil,
era que se buscaba a los financiadores de la supuesta célula terrorista, a financiadores que habían posibilitado no solamente el traslado, la llegada, la estadía de la supuesta célula terrorista. En su momento el ex fiscal Sosa llegaba a Santa Cruz con mandamientos de aprehensión, llegaba a Santa Cruz a hacer algunas investigaciones y a partir de aquello es que se presionaba un montón de gente, de empresarios. El momento en el que aterrizaba en Virubiru, yo me acuerdo del año 2010, un clima muy tenso en Santa Cruz, doctor. Efectivamente, el fiscal Sosa se convirtió en una especie de Atila el Uno. Cada vez que se aproximaba a la vecindad cruceña, hundía el pánico, porque él anunciaba desde la ciudad de La Paz que se trasladaba a Santa Cruz con nuevas citaciones para llevar gente a La Paz y alguna no volvía. La aprendía y la obligaba en algunos casos a pagar sumas extorsivas. Eso ha quedado demostrado, eso ha quedado probado y él ha sido sentenciado a 12 años de cárcel por haberse corrompido durante la investigación de este caso. Pero todo este montaje, Jorge, se genera después del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, la noche del 15 de abril. Un atentado que el Ministerio Público nunca investigó, nunca se pudo ligar a ninguna de las personas acusadas en terrorismo 1 o en terrorismo 2 con el hecho criminal que significó el atentado a la casa del cardenal Terrazas. Un bombazo que no buscaba matar a nadie porque la carga explosiva era pequeña, pero causó daños de alguna consideración. Pero nunca se logró probar ni que los 3 muertos que al día siguiente mataron en el Hotel Las Américas, ni que los 2 sobrevivientes, ni que ninguno de los 39 acusados de terrorismo 1 y los 14 de terrorismo 2 tuvieran vínculo con el hecho criminal. O sea que el hecho criminal se utilizó como una excusa para iniciar una cacería de brujas, una persecución. El uso de la justicia con fines políticos para perseguir a líderes cívicos, empresariales, políticos, institucionales y a figuras que el gobierno sentía que le incomodaban. Y eso fue lo que ocurrió durante prácticamente 11 años, desde 2009 hasta la fecha. Se utilizó la justicia como un mecanismo de persecución política. Volviendo un poquito al tema del caso terrorismo, hay mucha gente que todavía no ha sido investigada. Inmediatamente ocurre todo esto, la intervención al Hotel Las Américas. Posteriormente empiezan a aparecer fotografías. El viejo, el denominado el viejo que finalmente fallece. Había policías que estaban en las fotografías, quien comandaba la UTARC en ese momento. Estaban las fotografías donde estaba el viejo, estaba Eduardo Rocha, esa gente que formó parte, no solamente el que manejaba la UTARC, sino también algunas otras personas, una mujer que lo acompañaba, que también era oficial de la policía. Ahí está el video en el cual se le paga más de $30,000 al viejo, gente que estaba ligada al Ministerio de Gobierno que le paga todo ese dinero. O sea, hay fotografías, hay videos. ¿Qué pasa con todo eso? De la gente que participó de la UTARC en ese momento, en la intervención al Hotel Las Américas, y que antes tuvo contacto con Eduardo Rocha y los otros, ¿todavía alguna de esa gente sigue activa en la policía, doctor Prado? Sí, con grados y con colocaciones en los primeros puestos de sus cursos, gracias a los favores recibidos del gobierno de Evo Morales. Andrade es coronel de la policía Karen está ya como suboficial, y todos han sido beneficiados en algún momento con ventajas y canonjías. Lo cierto es que Vila Vargas está vivo, por si acaso. El que murió fue el que le pagaba el dinero, Carlos Núñez del Prado, funcionario del Ministerio de Gobierno, y cuando se descubre el video soborno, funcionario de la Defensoría del Pueblo. Vaya usted a ver la paradoja, un sobornador defendiendo al pueblo. Bueno, ese hombre murió al poco tiempo, pero Edson Ali, que era funcionario del Ministerio de Gobierno, sigue impune. Se hizo lo imposible porque no se han llevado a juicio esos funcionarios públicos y obviamente nunca se les abrió ninguna causa. Lo que tenemos conocimiento es que el Ministerio de Gobierno, el mismo 23 de septiembre, ha sentado una denuncia por los asesinatos en el Hotel Las Américas, por las torturas y vejámenes que sufrieron los 2 sobrevivientes. Y eso va a dar pie a que los responsables, funcionarios políticos del gobierno anterior, tengan que rendir cuentas ante la justicia. Aquí no hay ruptura de la cadena de mando.
Evo Morales reconoció en Venezuela haber dado la orden de que se intervenga en el Hotel Las Américas. Álvaro García Linera dijo que cumpliendo la orden presidencial ordenó a la policía hacer ese operativo. Había un fiscal que era Sosa, había una juez que era Betty Yaníquez, ni siquiera les preguntaron, operaron ilegalmente, mataron gente, aprendieron ilegalmente a otros dos, los llevaron a La Paz y se dio inicio a este circo mediático y a esta persecución política que duró más de 10 años. Hay gente impune, pero gente que a la corta o a la larga va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Nosotros como familiares, como abogados, la gente que ha sido inculpada y perseguida todos estos años, no buscan venganza. No he escuchado a nadie que quiera vengarse, pero sí quieren justicia y van a acudir a los tribunales. En el caso de Villavargas, evidentemente el viejo tiene mucho que decir. Villavargas no solamente que manejaba el vehículo, no solamente que estuvo en las reuniones previas. Yo me acuerdo que Villavargas en algún momento salió incluso a la Argentina, estaba por el norte de la Argentina, en el trabajo periodístico en aquella época que se manejó desde esta casa televisiva, lo encontramos a Villavargas en la Argentina, tratamos de entrevistarlo, me acuerdo en algún momento, no se pudo, a pesar de que sabíamos el lugar en el que se encontraba, en Salta. Tiene mucho que decir. No hay que citarlo, no tendría que citarlo la justicia, contar qué fue lo que pasó, porque además queda en todo este tema del terrorismo y el terrorismo 2, un capítulo que todavía no se ha, por lo menos, acabado de describir. ¿Quién trae a Eduardo Rocha? ¿Quién contacta a Eduardo Rocha y lo trae y llega a España y de España llega a Bolivia? ¿Quién finalmente lo trae y lo contacta para que llegue a nuestro país? Ese capítulo nunca se exploró lo suficiente. Si hubiera sido alguna personalidad cruceña quien trajo a Eduardo Rocha, sin duda alguna eso hubiera estado demostrado en la investigación. El ex fiscal Sosa, los ex ministros de gobierno, Evo Morales, se llenaban la boca echándoles la responsabilidad de la presencia de Eduardo Rocha en Bolivia a la dirigencia cívica, política, empresarial cruceña. No hay ningún solo elemento probatorio de que esto hubiera sido así. Todo lo contrario. Hay elementos probatorios de que Rocha fue contactado por gente vinculada a lo que era el Partido Comunista en Bolivia, que trabajaba con el MAS, y que fue traído con financiamiento del gobierno de Hugo Chávez a Bolivia. Eso sí hay evidencia, eso sí hay datos que pueden corroborarse. Entonces, fue muy fácil para el gobierno, después de que acalló a la oposición cruceña con este terrorismo de Estado que se cometió en el Hotel Las Américas, que su verdad se impusiera durante tantos años. Fue muy fácil para ellos proclamar que esta era una célula terrorista, separatista, magnicida. Les echaron cantidad de delitos encima, les vaciaron el Código Penal. Utilizaron sus imágenes ilegalmente en publicaciones de prensa, en spots televisivos, difundieron un informe al que le aumentaban páginas cada vez de una supuesta comisión parlamentaria y los repartían por todo el mundo hablando del supuesto terrorismo separatista en Bolivia. O sea, utilizaron todos los recursos que tenían a su disposición para que la historia oficial sea verdad. Lo cierto es que en las audiencias de juicio, que es donde esa verdad debía comprobarse, nunca pudieron probar nada. Los testigos de cargo que presentaron sirvieron como de descargo. Ahora, evidentemente sí se sabe quién pagó los pasajes, que era de la embajada venezolana en ese momento. El capítulo que no se describió es quién lo contacta, quién tiene la posibilidad de contactarlo en Croacia y posteriormente traerlo hasta Bolivia. En su momento estuvimos muy cerca de llegar a algún documento que establecía precisamente quién había mandado la carta para hacer el contacto inicial cuando Rocha se encontraba bastante lejos. Hay muchas cosas que investigar. ¿Quién va a iniciar esa investigación? ¿Quién va a pedir que toda esta historia, con toda esta gente que está involucrada y que muy rápidamente le hemos nombrado en esta entrevista, doctor Prado, pueda responder por todo aquello que ocurrió, no solamente el día de la intervención, la planificación antes, el día de la explosión en la casa de Cardenal, la intervención al Hotel Las Américas y todo lo que vino posteriormente? Hay mucha de esa historia que está a punto de ser relatada en la investigación que debe iniciar el Ministerio Público a denuncia del ministro Murillo,
Hay testigos, hay gente que está en esa denuncia convocada para decir su verdad. Entre ellos está, por supuesto, Ignacio Villavargas, están quienes fueron abogados del Ministerio de Gobierno en aquel tiempo, quienes fueron fiscales. Hay mucha gente que puede aportar al conocimiento de los hechos que motivaron toda esta persecución política. Y por supuesto están quienes van a tener que responder ante la justicia por lo que hicieron. No es poca cosa, Jorge. 10 años privados de libertad, con patrimonios destruidos, con familias separadas. Algunos han fallecido en el proceso. Es el caso de don Carlos Guillén, abogado cruceño que fue imputado nuevamente imputado en terrorismo 2, violentando el principio de no juzgar 2 veces a una misma persona por el mismo hecho. Y él salió del país, vivió 10 años en el exilio, retornó cuando cayó Evo Morales y lamentablemente la epidemia del COVID se llevó su vida. Pero imagínense lo que ha sufrido esa familia. 10 años con un ser ausente y cuando regresa pierde la vida por una pandemia. Entonces todo eso necesita decirse en términos de qué fue la verdad, pero además purgarse en pena a quienes tengan responsabilidad. Esto no puede quedar en la impunidad. Fue demasiado abuso, fue demasiado ensañamiento y manipulación como para que quede en que seamos todos amigos. No puede deshacer una salida a este fin. La historia merece que se llegue hasta el final y que se cuente la verdadera historia. Solamente una puntualización que ya la habíamos hecho. Hay gente que participó en el operativo de la UTARC en el Hotel Las Américas, que todavía está activa dentro de la policía, que estuvo en las reuniones previas, que participó del Hotel Las Américas y que todavía está en la policía y que por supuesto están activos en la policía y que podrán ofrecer mayor información respecto a toda esta historia que merece ser contada en su verdadera magnitud. Le agradezco mucho, doctor Prado, un gusto poder saludarlo y bueno, un gran trabajo, un trabajo titánico el que ha hecho usted y el que han hecho otras personas con el caso terrorismo, aguantando todos estos años. Y por supuesto también un abrazo a su padre. Un abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.